Presidenta, las empresarias y los empresarios asumimos nuestra responsabilidad para que se cumplan al menos 3 objetivos. 1, crear más empleos. 2, cumplir con toda la legislación aplicable, especialmente aquella que garantice la protección al medio ambiente y los derechos sociales. Y 3, sobre todo nos comprometemos a empezar hoy. Mi papá siempre decía que no hay reto que aguante 24 horas de trabajo 7 días a la semana. He tenido la fortuna de ver su trabajo incansable y por eso confío en que trabajando juntas y juntos haremos equipo para acelerar la construcción del país que soñamos en el Plan México, con permisos ágiles, con reglas claras y con confianza en que la prosperidad con bienestar en nuestro país bien vale que todos nos sumemos hoy. Agárrense. Atención al nivel al que está llegando la propaganda estadounidense en su empeño de convencernos que aunque no estén pudiendo ganar la guerra y su gran truco en Hormuz haya fracasado en 24 horas, lo están petando en la guerra en realidad y los iraníes están desesperados. Yo hay cosas que no me puedo creer. O sea, en serio, las televisiones de Estados Unidos, en la CNN nada menos, mientras Trump se retira con el rabo entre las piernas de su operación Libertad en Hormuz, le están contando a la gente en la CNN que Irán está tan desesperado que va a usar a delfines suicidas contra Estados Unidos. Completamente real, Pablo. Lo de la CNN, digo, lo de los delfines, ya tal. Pero sí, eso dicen. Aquí la fuente original, Wall Street Journal. Irán busca desesperadamente una solución al bloqueo estadounidense que no puede romper. El asedio revela una falla en la estrategia de guerra de guerrillas de Teherán y en el control del estrecho de Hormuz. Los hechos indican más bien otra cosa, pero en fin. Y lo de los delfines. Funcionarios iraníes afirmaron que Teherán podría utilizar armamento no empleado hasta ahora para atacar buques de guerra estadounidenses, desde submarinos hasta delfines minadores. Pues nada, ya es oficial, de los creadores de la divertida historia de los burros, bicicletas y patinetes que supuestamente usa Putin para transportar sus tropas en Ucrania debido a las heroicas gestas militares de Zelensky, llega a sus pantallas los malvados delfines kamikaze persas que atacarán con explosivos a los barcos del mundo libre. Imagino, Manu, que esto será cosa de los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Que, bueno, pues están quedando sin ideas, pero que los prestigiosos periodistas españoles no se prestarán jamás a difundir semejante estupidez, al menos los que no son holandeses, ¿no? El periódico cuenta a Irán con delfines kamikaze en el estrecho de Hormuz. El diario estadounidense The Wall Street Journal ha señalado que la República Islámica estaría valorando la posibilidad de acoplar explosivos a estos animales para detonarlos al paso de embarcaciones que quisieran cruzar el estrecho de Hormuz. La Sexta, la cruel y despiadada arma de Irán en Hormuz, delfines kamikazes que explotarían al paso de los buques. La Sexta, tu canal progresista, la cruel y despiadada arma secreta de Irán, los delfines suicidas. Tremendo. ¿Ustedes qué piensan que es esto? ¿Realidad? ¿Propaganda? ¿Un delirio? ¿Un sutil homenaje a los Simpson quizá? Ahí lo dejo. Continúan las provocaciones por parte de Estados Unidos hacia México y crece la tensión. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Y es que lo comentábamos en los otros videos, cápsulas que hemos grabado para ustedes aquí en nuestra comunidad de TikTok. Y fíjese que hay una entrevista en el canal de su servidor de YouTube, en el canal de entrevistas, con el investigador Aníbal García, que nos habló de lawfare, el narco lawfare, así lo ha titulado su investigación, en donde dejan claro cómo Estados Unidos está instrumentalizando el tema del narcotráfico desde el ámbito no solamente securitario, sino jurídico, para poder imponer condiciones a México y sobre todo poder llegar a un punto en donde se pueda ir en contra de la permanencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso por eso personajes que podrían parecernos bufonescos, como el caso de Alejandro Moreno, pues tiene mucha razón de ser el hecho de que esté presentando denuncias en los Estados Unidos para que Morena sea considerada como una organización terrorista. Estados Unidos va a decir, bueno, pues a mí me están presentando esta información, para mí así es, porque sabe que en Estados Unidos no investigan, sino que están basados solamente en su moral, en sus ideas, y por lo tanto pueden acusar a Morena de una situación de esta naturaleza, con lo cual debilitarían, por supuesto, al gobierno federal y debilitarían el posicionamiento de la doctora Claudia Sheinbaum en una mesa de negociaciones. Pero además, por supuesto que con este narco lawfare, pues vas generando las condiciones adecuadas mediáticamente, políticamente, socialmente, y es muy probable que la fecha clave sea el Mundial de Fútbol del 2026. Habrá que estar muy atentos porque no olvide que en Brasil
fue justamente durante el Mundial que comenzaron a llevar a cabo acciones que terminaron con la destitución de Dilma Rousseff. Ahora, hay una gran ventaja que tiene México sobre Brasil en ese escenario y que, sí se la debemos a López Obrador. ¿Por qué? López Obrador entendió perfectamente el escenario que iba a vivir su sucesor o sucesora frente a los embates de un fascismo que ya daba muestras de mostrar los dientes, y no solamente por Trump, sino por el propio Biden y la gente a su alrededor. Sabía muy bien que iban a utilizar al Poder Judicial para terminar con un segundo gobierno a la Cuarta Transformación si éste no cedía a sus exigencias en materia sobre todo corporativista. ¿Y qué fue lo que pasó? Llevó a cabo la reforma judicial. Una reforma judicial que, como lo hemos dicho, fue muy política, mucho más política que jurídica, porque la intención era quitarle control del Poder Judicial a esos intereses neoliberales, tanto nacionales como extranjeros, que hoy, si no hubiera sido así, tendrían una bayoneta lista para disparar en contra de la figura de la doctora Claudia Sheinbaum. No es fácil lo que viene a continuación. Hay muchos traidores, como el caso de Alejandro Moreno, un personaje que, como les decía ayer, uno incluso se pregunta si de verdad Moreno no tiene ya un grado de vergüenza, si está dispuesto a enlodarse hasta lo más profundo con tal de pretender que lo van a volver a tomar en cuenta para un cargo importante, o simplemente por sus venganzas personales hacia Morena. Las ambiciones de poder de este personaje, o de Lili Telles, por ejemplo, Lili Telles, que fue literalmente a Estados Unidos a pedir otra vez una intervención norteamericana, justificando las palabras y las acciones de Trump, confirman que esto no es solamente de locos y delirantes, sino que están creando el escenario propicio para poder justificar una acción de esta naturaleza. Otro eslabón, se lo doy, también surgido de una posición delirante de MAGA. Resulta que MAGA acusa a los consulados mexicanos de estar operando para poder influir en las elecciones de este año en Estados Unidos. Y ya Marco Rubio, como buen halcón, según CBS News, pues ya mandó a revisar varios consulados de nuestro país y estaría pensando en cerrar algunos por esta acusación que hicieron los integrantes de MAGA. No es otra más que una provocación hacia México. No hay ninguna intentona del gobierno mexicano para involucrarse en esas elecciones. Ni siquiera tenemos la infraestructura para hacerlo. Están justificando su derrota en las elecciones y están justificando y normalizando una agenda intervencionista en México. Porque pueden decir que México, al llevar a cabo una acción de esta naturaleza, rompe las relaciones, las tensiona. Y que entonces México debería responderle a los gringos americanos igual que Irán, ojo por ojo. Con Estados Unidos, que ya comenzó una invasión en contra de nuestro país de manera muy soterrada, muy suave hasta el momento, y el gobierno mexicano intenta repelerla con todas y cada una de sus armas. Y nos vamos con noticia de última hora. Hay al menos 18 personas detenidas por un mega operativo de drogas en Los Ángeles. Agentes de la DEA, la policía de la ciudad están involucradas. Ahí está Alexander Zapata de nuestra estación local siguiendo la noticia. Alexander, buenas tardes. Hola amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos exactamente en el centro de la ciudad de Los Ángeles, donde el día de hoy se realizó este operativo federal que inicialmente generó pánico por todo lo que ha venido ocurriendo en el último año. Sin embargo, hay que decir que se trata de un operativo antinarcóticos o antidrogas por parte de la DEA y la policía de Los Ángeles. Vamos a mostrarles un poco lo que está ocurriendo acá, porque tal como mencionaba, se han efectuado 18 arrestos, pero no solo en esta locación muy cerca del Parque MacArthur, sino en distintos puntos en el sur de California. ¿Por qué? Pues las autoridades están identificando a vendedores de drogas en las calles que forman parte de la pandilla Calle 18. Eso fue lo que dijo el fiscal Bill Stiley durante una conferencia de prensa que se realizó aproximadamente 13:15 de la tarde, hora del Pacífico, 6:15 hora del Este. Parte entonces de lo que ocurre acá. Hemos visto el cierre y un poco para explicar a quienes no conocen el área, el Parque MacArthur está muy cerca del centro de Los Ángeles y ha sido identificado como uno de los puntos donde se consume drogas constantemente y se da el tráfico de estupefacientes. Parte de lo que ocurre acá, por supuesto, la invitación es a mantenerse en sintonía de Noticias Telemundo para conocer los últimos detalles de esta investigación por parte de la DEA. Es parte de mi reporte, regreso contigo al estudio. Checa esto. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. Esta era una campaña publicitaria del Oxycontin,
la droga estrella de una de las familias de narcotraficantes más grandes de la historia. Y es que en el discurso se suele culpar a México por la crisis de los opioides que vive Estados Unidos. I stepped back to say who is responsible, who is the most responsible for the fentanyl killing Americans? And the answer was the Sinaloa cartel is number one, and the Chapitos are leading the Sinaloa cartel. The three boys are El Chapo's sons, and they pioneered this manufacturing of fentanyl and the transportation distribution of it that we see today. So they are the leading group that is responsible. Pero ¿qué pasaría si te digo que uno de los grandes responsables de todo esto es Estados Unidos y no México? Para comprender toda la historia debemos ir punto por punto, conocer nombres, intereses económicos, grandes farmacéuticas, sobornos políticos y todo un mapa que pocas veces se cuenta. Estima que hubo 106,000 muertes por sobredosis, la mayoría por la famosa droga. Pero la llamada crisis de los opioides no comenzó con el fentanilo. Para entender todo, debemos remontarnos a 1995. Te presentamos a la familia Sackler. Son los dueños de Purdue Pharma, la importante farmacéutica que inventó el Oxycontin. Esta simple pastilla es un poderoso opioide altamente adictivo. Fue creado con la intención de aliviar el dolor. En Estados Unidos, cuando una farmacéutica crea un nuevo medicamento, debe pasar por la FDA para probarlo. Ellos son los encargados de revisar y comprobar que lo que se vende sea 100% seguro. En el caso del Oxycontin, había un pequeño detalle. Al igual que la gran mayoría de los opioides, solo debe utilizarse para aliviar el dolor de personas con cáncer, pacientes terminales o personas recién operadas. Purdue sabía esto. Al momento de solicitar la aprobación, buscaron la forma de que su venta no se limitara a un sector reducido. Querían que cualquier paciente pudiera usarlo, para así tener mayores ingresos. La única persona que podía hacer eso era Curtis Wright, director interino de la División de Anestesia, Cuidados Críticos y Adicción a Productos Farmacéuticos de la FDA. Purdue alegaba que su producto no era adictivo y que incluso era más seguro que otros opioides. Wright en un inicio se mostró escéptico, pero recibió un agresivo acoso por parte de la farmacéutica para convencerlo. Al final cedió y el 28 de diciembre de 1995 la FDA aprobó el medicamento y dio el visto bueno para que en su etiqueta dijera esto. Se cree que la absorción dilatada que proporcionan los comprimidos del Oxycontin reduce la propensión de un posible abuso. Es la frase que dio paso a la epidemia de los opioides. Fue un error monumental e histórico de la FDA. Porque gracias a ella, Purdue Pharma tuvo el respaldo del gobierno para que pudieran recetar el Oxycontin a prácticamente cualquier persona. En 1996 comenzó su comercialización con una agresiva campaña publicitaria, como el video del inicio, donde se incentivaba a los doctores a recetar el medicamento para cualquier dolencia. Fue un éxito rotundo, superaron al medicamento más vendido, el Viagra. En 1999 se estima que vendían $20 millones a la semana. La familia Sackler amasó una inmensa fortuna de aproximadamente $35,000 millones. De acuerdo con Forbes, eran más ricos que los Rockefeller. Un éxito millonario a expensas de una población que por un dolor común se volvía dependiente de un opioide. Crearon a una nación adicta. Para que te des una idea de lo que hicieron, escucha esta frase de madres que perdieron a sus hijos por la droga. La única diferencia entre la heroína y el Oxycontin es que el segundo te lo puede dar un médico. Ellos crearon la fórmula, fueron los narcotraficantes más exitosos de toda la historia, porque vendían su droga con el consentimiento gubernamental y nunca pisaron la cárcel. Al final, cuando se descubrió todo, pagaron una multa ridícula en comparación al gran daño que hicieron y al dinero que generaron. Por si fuera poco, Estados Unidos no aprendió la lección. Cuando hubo más restricción en la venta del Oxycontin, muchas personas que se volvieron adictas voltearon a otras alternativas. Y sí, aquí llega el fentanilo.
Al igual que el Oxycontin, el fentanilo es un poderoso opioide altamente adictivo. Tampoco lo debe usar cualquier paciente. Fue creado en 1960 por el doctor belga Paul Janssen con el objetivo de crear un analgésico que suplantara a la morfina. Se buscó que fuera aprobado en Estados Unidos, pero para ello tenía que pasar por la FDA. Robert Dripps, presidente de anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, era quien debía dar el visto bueno, pero estaba renuente. Él razonó que un medicamento que era 100 veces más potente que la morfina era innecesario y probablemente crearía más problemas que ventajas. Además, temía que el fentanilo pudiera usarse como una droga de abuso debido a su inicio de acción relativamente rápido. A pesar de sus advertencias, la FDA lo aprobó, pero con la condición de que solo se utilizara con pacientes con cáncer o con una condición terminal. La presión fue mayor porque el laboratorio del Dr. Janssen fue adquirido por la poderosa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Este fue el precedente para la creación de nuevos productos con fentanilo. Señoras y señores, y luego dicen que en Estados Unidos no existe la familia. Ellos son la familia Jensen de Sandy, Utah. El señor James Leal Jensen y su esposa Kelly Ann, del mismo apelativo. Y el pasado 25 de abril, los US Marshals les cayeron a su casa, a esta humilde mansión de casi 30,000 pies cuadrados en la ciudad de Sandy, en el estado de Utah. Y es que a estos dos y a sus hijos se les está acusando de haber importado de una manera ilegal $300 millones de petróleo crudo desde México. Y esto es de no creer. Adivinen a quién se lo estaban comprando. Sí, al grupo de la Tierra del Tequila. Y es que a través de las tomas clandestinas que estos grupos antagónicos le sacan a la compañía Pemex, le estaban vendiendo el petróleo a este señor y lo traían a través de su compañía Arroyo Terminals, que llegaban al puerto de la familia Jensen, localizado en Río Hondo, en el estado de Texas. Después de una investigación de varios meses, el SWAT, el FBI, los US Marshals se enteraron de que esta familia movió 2,881 cargamentos de petróleo crudo desde México, dando un total a $300 millones de mercancía. Y estas son el tipo de noticias que no vamos a ver todos los días, a cada hora, en los canales de televisión convencional y en inglés, porque son de este país. Y sus conexiones van más allá de lo social, sino también son políticas, porque resulta que los padres de esa señora estuvieron en el gabinete del expresidente Ronald Reagan, y su mamá también trabajó en el Senado del estado de Utah. Pero nomás imagínense, señores, estas personas ya eran ricas, no necesitaban más dinero, pero como siempre, la avaricia a los billetes verdes. Y como las televisoras de este país, el presidente Trump o los políticos han hablado de esto. ¿Dónde está la cobertura? ¿Dónde está el show? $300 millones lavando dinero, importando petróleo crudo y sobre todo haciendo negocios con el crimen organizado. ¡Qué bonito!, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Saben quién inventó el fentanilo? Y fue patentado en el año 1960. Un señor que se llama Paul Janssen. ¿Han escuchado hablar de laboratorios Janssen? ¿De qué lugar es ese tipo? De los Estados Unidos. Quien inventó el fentanilo no fueron los chinos, no fueron los mexicanos. No, fueron los mismos gringos. Adicción al alcohol. 29 millones y medio. Entonces, el laboratorio Janssen sigue funcionando en Estados Unidos. No le han hecho nada, pero ellos fueron los que inventaron el fentanilo. ¿Cómo la fórmula fue para otro lugar? Porque si fuera la fórmula para curar el cáncer, no se la entregan a nadie, que la deben tener bien guardada, ¿ves? Pero como es una vez que hace daño, la mandan por la calle. Los laboratorios de medicina es uno de los renglones de mayor incidencia en las cúpulas que gobiernan Estados Unidos.
así que se recetaba como caramelos a cualquier persona que tuviera un dolor crónico, causando por tanto una adicción nunca vista en personas de todo tipo, de cualquier clase social, de cualquier ciudad, de todo tipo, de cualquier edad, a estas sustancias. Había médicos que vergonzosamente se vendieron a esta industria farmacéutica y daban charlas alrededor del mundo, pagado por estas farmacéuticas, en las que hablaban de las maravillas de los opioides para tratar el dolor que nunca habían visto a sus pacientes tan felices. Dos ejemplos completamente vergonzosos es el caso de Lynn Webster, que tenía una clínica que se llamaba Lifetree, y se calcula que un centenar de sus pacientes murieron por sobredosis. Si queréis ver en profundidad las declaraciones de alguna de las víctimas y familiares de las víctimas de este hombre y de, en general de la industria de los opioides, tenéis que ver el documental del crimen del siglo en HBO, que me ha parecido de lujo. Y es que el tipo, cuando le preguntan, no tiene ningún tipo de vergüenza, mirad. I did not have any direct communication other than to look across the table and basically tell him that he killed my wife. Let me tell you something. I had several patients die in my practice. At Lifetree? At Lifetree, yeah. And I was very cognizant always that opioids could contribute to an overdose. And I was also cognizant that without treatment of pain, then they could commit suicide. So it's, what are you to do? Hay que tener la cara como el cemento, es que no tengo palabras. Luego otro personaje vergonzoso es David Haddox, que es el Evil Rajoy, que se inventó el término sacado de la manga de la chistera, cual mago, pseudoadicto. Pseudoaddiction is when a patient is looking like a drug addict because they're pursuing pain relief. Decía que no, que realmente los que parecían adictos a los opioides no lo eran, pero realmente, claro, si tú tienes algo que te calma el dolor y te lo dejas de tomar, pues como el dolor vuelve, pues necesitas ese medicamento, pero eso no significa que seas adicto, ¿verdad que no? El nivel de producción de medicamentos fue tal en esa época de los años 2000 que empresas como Johnson & Johnson se unieron al carro. En un montón de países del mundo empezaron a hacer plantaciones de opioides para vendérselas también a Purdue Pharma y todo el mundo se subió al carro y aquí todos ganando millonadas. Era tan fácil conseguir estos opioides que llegó hasta las escuelas, hasta los colegios. Había médicos de familia, profesores preocupados porque había chavales de 14, 15 años consumiendo oxicodona. Y aquí tenemos al Rajoy bueno, que es Ardan Zee, que es un médico de familia que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hay series en la televisión que lo explican. ¿A qué serie se refiere Claudia Sheinbaum? El crimen del siglo. Lo pueden ver en HBO, es una serie documental que explica el involucramiento de las farmacéuticas en la crisis del fentanilo. Otro es el farmacéutico en Netflix sobre cómo se receta sin control. Le llaman la droga zombie y se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos. El fentanilo es una droga de base sintética que se usa legalmente para tratar dolores fuertes, pero también se comercializa de forma ilegal en las calles, pues es 50 veces más potente que la heroína. 2 miligramos de fentanilo que podrían estar en una sola pastilla son suficientes para matar a una persona. El problema es mucho más accesible que otras drogas y es altamente rentable. Cuando Estados Unidos habla de fabricación de drogas sintéticas y químicos peligrosos, envía los reflectores hacia afuera de sus fronteras. Pero la realidad es que el problema lo tienen en casa. Fentanyl Good, la hipocresía yanqui, una investigación especial de Fuerza Informativa Azteca. En este vecindario vive una abuela de 64 años que todas las semanas visita a sus nietos, que además ha sido por años la directora ejecutiva del Sindicato de Policías de San José. Por eso a muchos les cuesta creer que la misma Joan Segovia haya sido arrestada y acusada en la Corte Federal por importar miles de pastillas de fentanilo y otros opioides al país. Ella construyó un cartel personal donde ella podía hacer lo que ella quisiera porque se estaba cubriendo detrás de la policía. Es un caso insólito. Abogados criminalistas con años de experiencia admiten no haber visto nunca un caso igual. Los investigadores dicen que haciendo pasar el fentanilo como chocolates y dulces, Segovia ha estado recibiendo por lo menos 61 paquetes de drogas en su casa. Los opioides venían de Hong Kong, India, Hungría y Singapur. Estoy aquí, en la frontera, donde inicia la patria, y justo por eso hay un tema que no se puede tomar a la ligera. En Chihuahua se dio a conocer la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad sin aviso previo al gobierno federal. Después vinieron las contradicciones. Primero que se trataba de un operativo
Después, que era una capacitación, y terminó con la salida del fiscal estatal. Y ahora se intenta cargar la responsabilidad sobre un mando que falleció en el accidente, alguien que ya no puede dar su versión públicamente. Pero el fondo sigue siendo el mismo. Esto no es un pleito político, es un tema de soberanía, de legalidad y de responsabilidad institucional. Por eso, desde Chihuahua exigimos que la gobernadora rinda cuentas, que explique quién autorizó, bajo qué convenio y con qué cadena de mando actuaron. Chihuahua ya no quiere ni merece versiones a medias. Si todo se hizo conforme la ley, que haya explicaciones, no evasivas. La causa que lo merezca, donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca, de esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl. Tierra santa, donde el oro no... Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía. Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad. Por eso México es grandioso, porque tenemos una historia extraordinaria que surge de los pueblos originarios. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor,